Buenas compañeros, aquí Dread, y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo evitar una Mary Sue o Gary Stu. Verán, como novatos terminamos cayendo a la hora de hacer una obra, ya sea fan o lo que sea. Muchas veces nuestro protagonista termina pareciendo ser una Mary Sue, aunque no sea la intención de que nosotros querramos de que dicho personaje sea de esa manera. En este video les voy a explicar cómo podemos evitar este tipo de personajes de una forma bastante simple. La cosa es de que al mismo tiempo de ser una cosa tan simple, resulta ser que también lo dejamos desapercibido, por ser algo bastante evidente que no nos damos cuenta. Esto es algo que terminé aprendiendo viendo la serie de Gao Gaigar. Les puedo decir de antemano de que esta serie me enseñó bastante y les recomiendo que se la vean. Pero en fin, de Gao Gaigar no va a tratar este video. Vamos a hablar con respecto a cómo podemos evitar que tu protagonista o alguno de tus personajes no sean Mary Sues. Así que antes de comenzar con este video les pido por favor que se suscriban y den like a este canal, que es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. También les pido que le den clic en la campanita, de esa manera el algoritmo les avise que yo subo un video. De todas maneras les informo que subo un video cada domingo, lunes y un short los martes. Así que con todo ya dicho, vamos a comenzar. Primero, antes de comenzar con todo, tenemos que explicar qué es una Mary Sue o Gary Stu. Verán, una Mary Sue es un tipo de personaje que se categoriza por ser bastante perfecto o que no tiene ningún tipo de efecto aparente en su obra, siendo así que este tipo de personajes tienen la infamia de ser las principales razones que terminan arruinando dichas obras, ya que están relacionados como autoinserciones del mismo autor, y al mismo tiempo de que este tipo de personajes terminan dejando al resto del cast de personajes como unos completos inútiles. Ahora bien, esta es la forma más resumida para entender lo que viene siendo una Mary Sue, pero también tengo que decir de que no todo personaje que tenga ciertas características implica de que sea una Mary Sue. Todo personaje en una obra que sea invencible o superpoderoso no necesariamente es una Mary Sue. Muchas veces estos personajes son así porque la narrativa los necesita de esa manera, como puedo decir Alucard y Saitama de sus respectivas series, Hellsing y One Punch Man. Menciono esto porque muchas veces las personas, debido a las bastardizaciones de los términos, terminamos calificando a personajes que son básicamente invencibles en sus dichas obras como Mary Sues. Lo digo así para no estar diciendo cada rato Mary Sue o Gary Stu. Vamos a englobarlo todo como lo que es Mary Sue, porque el término femenino fue el original. Así que en fin, volvamos. Ahora bien, muchas veces caemos en este tipo de personajes por inexperiencia con respecto a la hora de crear historias, y hay personas que terminan haciéndolo de forma intencional, pues porque ya tienen problemas. Ya de ahí la Mary Sue pasa a ser una especie de autoextensión del escritor en cuestión. Ahora bien, ustedes necesitan saber qué es lo que se requiere para poder evitar a este personaje. Pues la respuesta es muy sencilla: usa al resto de personajes del cast. Así de simple, pero es más difícil de hacer. Verán, mientras estaba viendo la serie de Gao Gaigar, pude determinar algo que tiene la fórmula. Se supone que la serie en sí se llama Gao Gaigar y el protagonista se supone que es el héroe principal y es el cual tiene que vencer los monstruos, pero aún así le dieron cabida a que usara al resto del cast de personajes, siendo así que cada uno de estos capítulos se dedicaba a alguno de estos personajes. El haber hecho eso, el darle más protagonismo al resto de personajes, hacía de que le quitase peso al personaje principal, de que no lo hiciera todo, por lo cual podemos decir de que el protagonista dejaba de ser el personaje central y te daba la sensación de que cada personaje aportaba su esfuerzo a la hora de solucionar la trama. Es algo que también ocurrió en Dragon Ball, siendo que al principio en Dragon Ball, cuando Goku era chiquito, la trama requería obligatoriamente de que Goku resolviera todo, pero ya hasta cierto punto Akira Toriyama empezó a utilizar más al resto de personajes secundarios, y lo que hacía que le daba más vida a la serie para que esta misma ya no dependiera tanto del personaje principal. Más allá de hacer de que el mundo se sienta vivo, evitaba este tipo de problemas, porque sí se ha dicho mucho en memes de que si ciertas series se estrenasen en este tiempo sería funado, para decir la historia corta, o sería criticado por muchas otras cosas. Y creo que de haber estrenado en su momento Hokuto no Ken, que yo ya me espero este tipo de cosas, se categoriza a este personaje que le digan como una especie de Gary Stu, cosa que sí, tengo que decirlo, bastante al principio en Hokuto no Ken la serie requiere mucho del protagonista, pero aquí hay una excusa, ya que al principio de la serie requiere obligatoriamente de que Ken sea quien resuelva todos los problemas, hasta que van añadiendo más personajes, pero en lo que tiene que ver Hokuto no Ken, todo el resto de personajes termina siendo eliminado, y aquellos que ayudan a Ken, lo que ayuda a motivar esta narrativa trágica que quiere hacer la serie. Pero no por eso tampoco el protagonista termina cayendo en lo que llamamos una Mary Sue, porque en ocasiones también el protagonista termina fallando y hay personajes que terminan ayudándolo a progresar. Ahora bien, ¿por qué digo que esto es más difícil de hacer? Pues si algo me ha enseñado Naruto es que muchas veces es difícil manejar a un cast amplio de personajes. Al mismo tiempo puedo entender a series como Hokuto no Ken por la cual se hayan dado la facultad de haber eliminado a gran parte de su cast, debido a que era mejor hacer eso que tenerlos ahí en la banca a que no hagan nada. Aparte que si eres un escritor inexperto, muy posiblemente manejar a tantos personajes se te haga un dolor de cabeza. Pero bien, hay una forma sencilla de poder resolver este problema, y es manejar a estos personajes por separado. Es decir, en lo que acabo de mencionar, la serie Gao Gaigar
dedicar un capítulo a cada uno de estos personajes. En una historia puedes dedicar un tiempo para este personaje, claro, un tiempo limitado, para profundizar un poco en su historia o para dar a entender el funcionamiento de este personaje en la obra. Pero claro, una vez haber comenzado la obra, como hizo la serie de Dragon Ball, dejas por un tiempo al protagonista en la banca y trabajas con otros personajes. De esa manera, poco a poco el espectador puede ver lo que puede dar este personaje y al mismo tiempo te permite desarrollar de forma más tranquila la obra. Pero claro, si vas a incluir un personaje tienes que saber exactamente qué función quieres que aporte en la obra. Siento que esta es una de las características que la gente más detesta de las Mary Sue, ya que son personajes que resuelven cualquier cosa. Es decir, podría ser una especie de adolescente de 13 años que no ha estudiado en su vida y en un momentico resuelve un problema matemático que a genios letrados que tuvieron toda su vida estudiando, tienen como 30 títulos a su haber, no se pudieron dar cuenta. En este caso tienes que hacer que el personaje cumpla su función. Si quieres que este personaje sea un ingeniero, haz que sea bueno en lo que haga, pero que sea inútil en todo lo demás, para que de esa manera tenga defectos y también sea dependiente de otro personaje para así poder hacer la historia más viva. De esa manera tu protagonista, o al menos a la percepción del espectador, se sentirá menos solo y puede contar con ciertos personajes que lo pueden ayudar a su travesía, sea para lo que sea. De esta forma tu obra ganará más credibilidad. Este es un error que terminan cometiendo muchos profesionales a la hora de escribir, y lo digo por experiencia, no hablo de mí, la verdad, no estoy hablando de mí, sino de cómics que he visto, ya que básicamente, por ejemplo, en la Liga de la Justicia, todos los personajes se volvieron dependientes de Batman. De hecho, es algo que termina molestando, lo cual termina siendo irónico porque el personaje de Superman bien podría hacer todo lo que hace Batman, pero aún así la trama como que se centra demasiado en Batman. Al menos eso pasaba hace tiempo. Lo mismo también en Marvel, pero en ese apartado creo que no caía tanto en ese error. Ahora bien, una cosa que también tengo que mencionar es cómo evitamos la autoextensión. Como yo creo que ya he mencionado ya esto en algún otro video, pero es casi inevitable de que los personajes tengan algo a ti. Lo único que tienes que hacer es que el personaje haga lo contrario que tú harías. De esa manera le das otro tipo de personalidad. Al mismo tiempo puedes fijarte en otros personajes y tomar ideas de ahí. De esa manera vas añadiendo características y de esa manera el personaje se va haciendo menos parecido a ti. Pero no puede evitar a veces, aun si el personaje no es tu autoextensión, igualmente puede caer la idea de ser demasiado alabado por el resto de personajes. Por lo cual este es un punto crucial que hay que tomar en cuenta. Algo que tus personajes tienen que tener determinadamente prohibido es alabar demasiado a un personaje, en especial si es el protagonista. Está bien que lo haga cuando haya hecho un logro, que haya vencido al villano o algo por el estilo, pero no todo el tiempo, no por cualquier cosa, ni incluso por cosas pequeñas. Tiene que ser visto por el resto del cast de personajes como otra persona. Se puede decir que la mejor forma para poder evitar una Mary Sue es que el resto de personajes tengan sus propias acciones, que no sean dependientes de un solo personaje y al mismo tiempo de que no miren al protagonista o incluso a otro personaje que ya sea favorito del autor, porque esos también caen, sean vistos como personas normales dentro de su misma obra. De esa manera se evita este tipo de personajes. Parece sencillo al decirlo, pero también es difícil al hacerlo, como ya mencioné con el tema de Batman. Y bueno, no tengo más nada que decir. Ustedes pueden decir en los comentarios qué ideas tienen para poder evitar este tipo de personajes, porque como novatos podríamos terminar cayendo aún así si no quisiéramos, así que sería bueno cualquier tipo de consejo. Los estaré leyendo y puede que les responda. Aquí Dredd, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter, compartir este video y dar like. Aquí Dredd, nos vemos.